con Manuel Vilas, con el gran Sergio Ramírez, con el periodista Winston Manrique, con el gran Leonardo Padura. Ahora nos acompaña también otro grande de las letras latinoamericanas, muy joven él, además, Juan Villoro, mexicano, escritor muy polifacético que va a estar también en el iFestival. Bueno, maestro Villoro, qué placer saludarlo a esta hora aquí en RCN Radio. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, esperamos que tenga una feliz estancia en este iFestival, que pueda compartir con la gente. A propósito de su última novela, La Tierra de la Gran Promesa. Va a estar hablando de ella, entre otras cosas, en el iFestival, María Elvira, que tiene que ver esta novela con un periodista y también con un conflicto sin resolver con un capo del narco. El narcotráfico presente Telón allí, de ¿no? fondo. Sí. Bueno, maestro Villoro, hablemos un poco precisamente de La Tierra de la Gran Promesa y de otros temas tan importantes para América Latina y su literatura. Sí, bueno, son temas que compartimos los mexicanos y los colombianos, temas de corrupción, de la dificultad de indagar las noticias, de no saber qué pasó con ciertas cosas. En México, en 1982, se incendió la Cineteca Nacional. Ahí ardió el gran acervo cinematográfico de México, más de 6,000 películas, muchas de ellas que no tenían copia, desaparecieron para siempre, y como en tantas otras ocasiones no se supo quiénes eran los culpables, cuántas personas murieron. Eso fue, digámoslo así, un acontecimiento que marcó particularmente a mi generación y especialmente a quienes querían hacer cine, porque de algún modo parecía que el oficio mismo de la cinematografía ardía en ese incendio. Entonces mi novela, La Tierra de la Gran Promesa, toma el título de la película que se estaba exhibiendo en ese momento, una película sobre las esperanzas de un grupo de empresarios en Polonia. Es una película de Andrzej Wajda que curiosamente también termina con un incendio, y ese es lo que marca al protagonista, que es un documentalista, y muchos años después, en este país donde todo parece estar ardiendo, donde las cosas se incendian y no hay una causa decisiva que las explique, él tiene oportunidad de entrevistar a un capo del narcotráfico, y ahí su vida se tuerce de otro modo. Maestro, usted se mueve entre la ficción y la no ficción. Y de todas maneras, la no ficción, la novela, pues tiene, digamos, siempre hay experiencias personales. En este caso concreto, por ejemplo, ¿qué lo lleva a pensar que ese incidente real del incendio de la Cinemateca es mejor desarrollarlo a través de una novela y no a través de una crónica? Y usted es periodista y un gran periodista. ¿En qué momento un hecho como estos define para dónde coger, si para el lado de la ficción o para la no ficción? Es una muy buena pregunta. Gabriel García Márquez, que ejerció con fortuna tanto el periodismo como la literatura de ficción, decía que un personaje de literatura debe tener una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Y cuando tú quieres indagar en un reportaje, en una crónica, un suceso, puedes entender los acontecimientos públicos y en ocasiones puedes atisbar algunos aspectos de la vida privada. Pero la vida secreta es algo que solo podemos imaginar desde las novelas. En este caso, en la novela La Tierra de la Gran Promesa, yo quería, en efecto, hablar de cosas que están en el discurso público. Por ejemplo, el documentalista, cuando tiene oportunidad de ir a una casa de seguridad a entrevistar a un capo del narcotráfico, él sabe que nadie le da ese acceso sin un interés particular. Es decir, todo mundo cuando brinda la oportunidad de dar una noticia, de hacer una filtración, lo hace con una estrategia determinada. Entonces él sabe que puede ser cómplice, partícipe de una rama del crimen organizado. Todo eso entra dentro del orden público, pero yo quería también indagar las razones más secretas, más privadas de este personaje, en qué sueña, qué son sus traumas, por qué se mete en esa situación de peligro de una manera que solo podemos imaginar, que no podemos reportear. Entonces, la pregunta en efecto es muy interesante. Hay cosas que nosotros podemos decir desde la crónica, desde el reportaje, pero
ante la obligación de no falsear la realidad, no podemos decir cuáles son los sueños, las ilusiones, los quebrantos, los traumas de los personajes. Entonces, en esta novela quise contar la historia pública, pero también la historia privada y en alguna medida la historia secreta de mis personajes. Bien. Bueno, ha dicho que es un músico frustrado, realizó una obra de teatro inspirada en Lou Reed, hizo periodismo de rock entrevistando a figuras como Mick Jagger. Llama la atención saber qué música está escuchando. ¿Siguen siendo clásicos del rock o le da espacio, tiempo a músicos y géneros musicales nuevos? No, pues fíjate que lo que estás comentando realmente describe mucho los cambios de la edad. Cuando yo era joven era un fundamentalista del rock, entonces yo era una especie de talibán que solamente oía rock y cierto tipo de rock y podía dejarle de hablar a una persona porque oía a un grupo que a mí me parecía demasiado comercial o peligrosamente pop. Y con los años, pues descubrí la maravilla sentimental del bolero y la poesía de esas letras, descubrí el flamenco, la música clásica, todas estas variantes distintas. Me fui a vivir a Alemania Oriental cuando yo tenía 24 años y estuve 3 años en Alemania. Y en Alemania la música clásica es como el fútbol en Brasil, o sea, realmente todo mundo quiere tocar un instrumento, vas a una casa y la familia tiene un cuarteto de cuerdas y yo entendí que me iba a privar de muchas cosas si no me metía más en otro tipo de música. Entonces hoy en día pues oigo un poco de todo y ya no tengo tantos prejuicios, pero debo confesar que tengo una inmensa dificultad de apreciar el reggaetón. Era la pregunta que le iban a hacer. Justo le iba a preguntar eso, maestro. Nos pasa lo mismo. Si le entra el reggaetón. Pero ¿cuál es la dificultad? Bueno, pero lo más arriesgado que he hecho en la vida ha ocurrido en Colombia, que ha sido no solo disfrutar de la champeta, lo cual es sencillo porque es un ritmo realmente muy atractivo, muy agradable, sino tratar de bailarla. Entonces hice el ridículo en Barranquilla. Sí. ¿Perpetró usted champeta? Champeta. Exactamente. Bueno, la música es también como una religión en Colombia, lo sabemos. Maestro, usted también va a estar en el iFestival conversando el viernes en el Teatro Adolfo Mejía con otra tremenda escritora, Irene Vallejo. Bueno. Va a estar ahí Irene Vallejo la autora del Infinito en un Junco, a quienes muchos catalogan como uno de los libros más importantes de la década. Va a estar conversando con Piedad Bonet y con Winston Manrique, a quien lo tuvimos aquí, sobre los libros, sobre la importancia de leer y el valor de los libros dentro de los sistemas educativos, jurídicos y de las propias sociedades. ¿Usted le ve buen augurio y buena salud al libro hoy en día, maestro, en medio de toda esta catarata de información, redes sociales, en fin? Sí, desde hace mucho tiempo aparecen libros que profetizan el fin del libro. Recordemos en los años 70 del siglo pasado, 60, cuando Marshall McLuhan, el gran comunicólogo canadiense, escribió un libro impresionante porque era un libro maravilloso, pero donde decía, señoras y señores, la próxima comunicación va a ser electromagnética, no vamos a necesitar más libros. Ese libro era La Galaxia de Gutenberg, ¿no? Pero muchas veces hemos encontrado que el libro resiste. El libro se inventó de buena manera y aunque hay muchas otras formas de representar la realidad y de comunicarnos, tiene un lugar que es insustituible y creo que el éxito del libro de Irene Vallejo tiene que ver con esto. Es una celebración de la lectura y es una celebración de cómo este objeto insustituible, ya sea en soporte de papel o ya sea electrónico, sigue cautivándonos a nosotros y sigue siendo absolutamente necesario. Entonces será muy grato conversar con ella y con Piedad Bonet, dos personas a las que conozco, a las que quiero mucho. Piedad estuvo aquí en la casa. Recuerdo que olvidó una bolsa de arroz salvaje en la casa, pero fue hace muchos años, ya es demasiado tarde para que se la devuelva.
Pero no, pero bueno, sale a la tienda y compra una nueva y cumple esa, esa deuda. Bueno, maestro, no. Exacto, buena idea. Buena idea. Llevaré frijol mexicano. Vale, mejor, y tortillitas. Bueno, lo aterrizo de golpe y porrazo a la realidad. Acaban de asesinar a Lourdes Maldonado, la tercera periodista en este año. ¿Es el periodismo en México? ¿Es el periodismo en este momento en México uno de los oficios más riesgosos? Sin duda alguna, esa es una trágica noticia. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Desde hace unos 10, 15 años está en los índices de Reporteros Sin Fronteras y es terrible que los periodistas, especialmente los que cubren noticias en provincia, pasen por esta situación, y creo que los más interesados en silenciar al periodismo no son, hay que decirlo con todas sus letras, los capos del narcotráfico, porque ellos están en una especie de contrasociedad, están al margen de esto. No, los verdaderos responsables de la violencia son personas aparentemente legítimas, ciudadanos aparentemente honorables, pero que son cómplices del lavado de dinero, del tráfico de drogas, empresarios, políticos, militares, policías judiciales. Ellos son los que tienen más que perder con las noticias que dan estos periodistas, son quienes los amenazan y son los responsables de esta situación que desgraciadamente no ha acabado. Ustedes lo conocen en Colombia, el derramamiento de sangre de los periodistas, pero hay que decirlo, se puede matar a un periodista, pero la verdad nunca se mata. Pues maestro Juan Villoro, es un gran placer conversar con usted y lo esperamos aquí en el iFestival. Gracias por estos minutos con los oyentes de RCN Radio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos por allá. Un abrazo muy grande. Que esté muy bien. Gracias, maestro Juan Villoro, un escritor muy polifacético, dramaturgo, periodista, ensayista, ha escrito literatura infantil, novelas, autor, por ejemplo, de El Testigo, Llamadas de Ámsterdam, ha escrito cuentos como Los Culpables y su última o su más reciente novela, La Tierra de la Gran Promesa, con la que estará conversando con Mabel Lara allá en el iFestival.